¿Rolando? Ay, ya empezó. ¿Otra vez, Elecable? Otra vez, por favor. Hola, hola, Rolando, háblanos. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, comunidad UTEL? Bienvenidos a esta clase magna. Y bueno, pues es una clase magna muy especial porque nos vamos a conectar del otro lado, bueno, al sur de nuestro continente con nuestro alumno Rolando del Rosario, que en unos minutos nos va a dar la clase magna, ¿no? Desde República Dominicana. No sin antes invitarlos a, recuerden, visitar nuestros espacios UTEL, que son lugares con un agradable para que ustedes puedan estudiar, concentrarse, recibir una asesoría personalizada con un especialista, también para resolver temas financieros, ir por su credencial, el internet ya tiene esta red y es libre para ustedes, pueden conectarse, así es que ahí vienen las diferentes direcciones, elijan la que les queda más cerca y los esperamos en estos espacios. También, el último comercial antes de la clase, recuerden vernos todos los martes a las 6 de la tarde a través de la página de Facebook Soy UTEL, que estos enlaces les mostramos la vida en UTEL, resolvemos dudas, vamos a las graduaciones, también los llevamos a museos y pues también felicitando en las diferentes fechas que hay que celebrar ciertas fechas como el 10 de mayo, que recientemente fue nuestro enlace. Entonces los esperamos también todos los martes a las 6, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿cómo estás, Rolando? Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alma, por tenerme y darme la oportunidad de poder compartir conocimientos por esta vía. Perfecto, muy bien. Bueno, pues desde República Dominicana, Rolando del Rosario nos va a dar esta clase de las empresas y los riesgos, cómo enfrentarlos y no solo eso, sino cómo mitigarlos. Adelante. Muchas gracias comunidad hotel y muchas gracias a todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Precisamente, como decía Alma, el objetivo principal de esta clase es tratar lo relacionado a riesgos. En mi caso personal, mi nombre es Rolando Rosario, soy de República Dominicana. Actualmente me desempeño como gerente de auditoría de sistemas de información en una de las empresas más grandes de electricidad en Dominicana. Actualmente soy de la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UTEL, orgullosamente UTEL. Hice también un diplomado en seguridad de redes en la Universidad de Alcalá, en Madrid. También hice una certificación en automatización de procesos en BMS Software en Houston, Texas, Estados Unidos. Y por último, tengo una especialización en identificación y administración de riesgo realizado aquí en Dominicana con Horico Advisor Group, precisamente. Luego de esta presentación, vamos a continuar. Quiero iniciar mostrando una frase para que sirva de motivación y espero que le quede en su corazón a todos. Y dice, las
El universo es grande, pero no como nuestra imaginación. El tiempo borra muchas cosas, pero no las huellas que forjamos con firmeza, seguridad y determinación. Es una frase propia que me surgió a raíz de, en mi entorno laboral, como trato como personal, siempre uno aprende constantemente de su equipo de trabajo, y a raíz de ahí entonces me surgió esas frases. Ahora continuamos con la diapositiva número 4. En esta diapositiva, antes de iniciar de lleno con la clase, voy a expresar una historia para entrar en contexto con lo que es el tema de riesgo en las empresas y en nuestra vida también. La historia es la siguiente. Una vez un camionero estaba transportando una abogada y una profesora. El transporte consistía en llevarlo a un lago y de regresarlo a su lugar de origen. Y en ese trayecto la idea era mostrar el paisaje, ver, disfrutar de la naturaleza. En el camino, el abogado le pregunta al camionero, señor, ¿usted sabe de leyes? A lo que el canoero le responde, no sé de leyes. Entonces el abogado le dice, pues usted ha perdido la mitad de su vida. Luego, al transcurrir una distancia, la profesora le pregunta al canoero, señor, ¿usted sabe leer y escribir? A lo que el canoero le responde, no, señora. A lo que la profesora le dice, pues usted acaba de perder la mitad de su vida. Al transcurrir un tiempo y una distancia, resulta que viene un tornado y voltea la canoa. A lo que el canoero le pregunta al abogado, señor, ¿usted sabe nadar? El abogado le dice, no. El canoero dice, pues usted acaba de perder su vida entera. Luego le pregunta a la profesora, señora, ¿usted sabe nadar? La profesora responde, no. A lo que el canoero le dice, pues usted también acaba de perder su vida. ¿Cuál es la reflexión de esta historia con relación al tema que vamos a tratar hoy? El abogado y la profesora tenían bastante claro cuál era su objetivo estratégico, o sea, iban a ver el paisaje, iban a ver la naturaleza y luego regresar hacia su lugar de origen. Pero en ningún momento contemplaron cuáles eran los objetivos operativos, ya llevándolo un poco a empresa, que se tenían que tener en cuenta, ni tampoco contemplaron riesgo ni medida de control, porque de haberlo hecho, pues no se ahogan. Mientras tanto, el canoero sí tenía claro sus objetivos operativos y también lo estratégico. ¿Qué significa? Que él iba a estar dando marcha hacia su lugar destino, llevando al abogado a la profesora y luego volver. Al final, lo que le quiero decir es la importancia de que las personas en las empresas conozcan cuáles son aquellos objetivos estratégicos, pero también los operativos y particulares, porque a partir de ahí es donde se pueden establecer una serie de estrategias y de metodologías para lo que es la identificación y mitigación de riesgo. Entonces, viendo ya esta historia y este contexto, pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a identificar o a definir algunos términos que facilitarán a la comprensión de lo que sería esta clase. Es decir, es importante conocer esa terminología para que cada vez que apliquemos un tema o un tópico, un elemento relacionado a cada uno de estos términos, pues entonces sea de facilidad y conocimiento para todos. Entonces, en ese sentido, el primer término que debemos conocer es qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de operaciones o pasos que se componen de entrada, procesamiento y salida. Es decir, por un lado se tiene
todas aquellas actividades, todas informaciones, todo elemento entrante. En el medio hay un ciclo que absorbe todas las informaciones, todas esas actividades, la procesa y al final genera una salida. ¿Qué significa eso? Que en todo el ciclo de vida del proceso existen diferentes elementos, diferentes actividades, diferentes hechos. Entonces, en ese contexto es que las empresas trabajan. Todas las empresas trabajan en base a procesos, pero esos procesos a la vez están vinculados a personas, a áreas, a departamentos, y esos departamentos a su vez están entonces relacionados a todo lo que es el negocio y todo lo que son los objetivos estratégicos que se han planteado como empresas. Luego vienen los objetivos. Los objetivos son las metas hacia donde queremos llegar en un determinado tiempo. Es decir, nosotros nos planteamos a dónde queremos estar en un determinado tiempo. Sin embargo, hay que considerar que los objetivos deben ser medibles y alcanzables y claros. Es decir, no tampoco podemos plantearnos unos objetivos que sabemos de antemano que nunca vamos a lograr, porque ya desde ese mismo instante ya hay un riesgo materializado, sin aún haber iniciado a hacer las actividades y proyectos que me conlleven a lograr esos objetivos. ¿Por qué? Porque ya de antemano no hay forma de que lo podamos lograr. Entonces, por eso deben ser alcanzables y medibles. Por su lado, un riesgo es cualquier evento o situación no deseada que impida el logro de un objetivo. Fíjense cómo esos tres elementos, así mismo como usted lo está viendo en pantalla, proceso, objetivo, riesgo, y más adelante vamos a ver controles, ustedes más adelante se van a dar cuenta cómo hay una vinculación directa en lo que tiene que ver con la identificación y mitigación del riesgo. Por eso la importancia de que podamos comprender todos estos términos y todos estos conceptos. Ahora seguimos para la diapositiva número 6. Los controles, por su lado, son las medidas o actividades que se realizan para mitigar riesgo. Es decir, cualquier medida, cualquier actividad, cualquier incluso subproceso que se establezca para evitar de que un riesgo se materialice es un control de antemano. Eso es lo que nos ayuda a nosotros efectivamente a determinar qué tanto un riesgo se puede materializar o no, y también qué tanto nosotros podemos asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos. Esos son los controles los que están llamados precisamente de alguna manera a garantizar esos objetivos que nos hemos trazado en las empresas. Y hago un paréntesis aquí, los objetivos y riesgos no solo son planteados a nivel de empresa, sino también alrededor de nuestras vidas, nuestro entorno. Nosotros podemos plantear objetivos y esos objetivos debemos tener claro que también tienen riesgo. Por ejemplo, nosotros podemos establecer ahora mismo un viaje, por ejemplo, una vacación. Nuestro objetivo es hacer una vacación en turismo interno, por ejemplo. Pero ese viaje, esas vacaciones conlleva una serie de riesgos. Esos riesgos, si no lo conocemos ni establecimos medidas, tenemos una alta probabilidad de que no lleguemos a ese viaje. Por ejemplo, un riesgo puede ser que tengamos un accidente. Ese accidente puede tener muchas causas, que más adelante vamos a hablar de lo que son las causas y los efectos. Por su lado, también tenemos los procedimientos, que son los pasos a seguir, tanto cuando se le quiere aplicar revisión a un control, como también para evaluar el impacto de riesgo. Estos procedimientos básicamente nos permiten evaluar tanto la efectividad del control, como también nos permiten evaluar lo que tiene que ver con el impacto del riesgo y la probabilidad que tenga el riesgo. Entonces, estos procedimientos están muy orientados a la parte de auditoría, también están muy orientados a la fase de verificación y de seguimiento, tanto a los riesgos como a los mismos controles, y también a todo lo que son esos procesos, esos objetivos que nos hemos planteado. Ahora seguimos con la diapositiva número 7. En el caso de
En el caso de los conceptos, también se tiene lo que son las amenazas y el impacto. Las amenazas son posibles causas de riesgo. Son todas aquellas cosas que están en un ambiente, en un entorno que siempre no están al acecho de cómo poder de alguna manera afectar a personas, empresas, objetivos, etcétera. Si son todo eso que están alrededor. Por su lado, el impacto es el nivel de riesgo en términos cuantitativos o cualitativos. En términos cuantitativos o cualitativos. En términos cuantitativos lo podemos establecer con números, inclusive también en términos económicos, y en términos cualitativos lo establecemos si el impacto es alto, medio o bajo. Es decir, que en cualquiera de los aspectos, de hecho, siempre van de la mano ambos aspectos, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, para todo lo que es la parte de riesgo. Ahora continuamos con la diapositiva número 8. En este contexto también, o en estos términos, un concepto bien importantísimo es la probabilidad y el peso. Dado que la probabilidad es la frecuencia de que un riesgo se materializa o de que ocurra. ¿Qué quiere decir? Siempre es probable que ocurra un riesgo. Los riesgos no se mitigan 100%. Siempre hay una posibilidad de que se pueda materializar o de que pueda ocurrir un riesgo. Ahora bien, esa probabilidad también está llamada a mitigarse mediante los controles que nosotros aplicamos en la organización. Es decir, que siempre va, igual que la amenaza, la probabilidad siempre es una variable que va a estar en juego. Sin embargo, nosotros también como conocedores de cuáles son los aspectos que necesitamos establecer, entonces lo establecemos y entonces podemos disminuir esta probabilidad. Por su lado, el peso me indica cuál es el alcance del riesgo. Es una variable que de acuerdo a donde se materializa el riesgo se le asigna un valor. ¿Qué significa? Yo tengo, por ejemplo, se materializa un riesgo, puede ser que ese riesgo afecte una pequeña parte de mi organización o afecte toda la organización. Entonces, en función de eso, yo le establezco un valor a la variable peso para determinar cuál es el nivel del impacto o el alcance de ese riesgo. Y ahorita vamos a ver el por qué, la importancia de por qué el tema del peso cuando se está evaluando lo que tiene que ver con riesgo. Ahora continuamos con la diapositiva 9. Y también aquí en estos conceptos, también vemos aquí algunos tipos de riesgo en términos generales. Porque ahí ahorita vamos a ver otras clasificaciones ya particulares, pero en términos generales tenemos lo que son riesgos inherentes, que es un tipo de riesgo propio del proceso de la actividad. Por ejemplo, en una actividad financiera es susceptible a que los estados financieros tengan errores. Eso no es fácilmente evitable por todo lo que conlleva, todos los procesos que conllevan y todos los procesos que emergen y se vinculan para obtener un estado financiero. Entonces, en ese sentido, ya ahí subyacen una serie de riesgos que son inherentes a ese proceso. En el caso de los riesgos de control, son aquellos riesgos donde los procesos no tienen controles o si lo tienen, estos controles no son efectivos. Parte de los análisis, los levantamientos que nosotros hacemos al momento de nosotros evaluar lo que tiene que ver con riesgo, es básicamente determinar si los controles que se tienen son efectivos o no. Si no lo son, nosotros estamos llamados entonces a evaluar y verificar la causa de por qué no son efectivos y aplicar aquellas correcciones que nos lleven a mejorar esos controles, o si ya sea el control existente, que mejorarlo, o agregar nuevos controles. Entonces ahí viene lo que son controles claves y controles compensatorios, que más adelante también le comentaré un poquito de esa parte. Ahora seguimos con la diapositiva número 10. También tenemos lo que son riesgos residuales y la parte de los riesgos
riesgos de detección. El caso de los de riesgo de detección es cuando no es posible o es difícil detectar errores durante un proceso de revisión principalmente. Sin embargo, debo decir que cuando establecemos controles, también un tipo de control puede ser detectivo. Entonces, con ese tipo de control, sí nosotros se nos facilita el poder determinar este tipo de riesgo. Como decía, un poquito difícil, porque cuando nosotros establecemos un riesgo, por ejemplo, preventivo, ya nosotros estamos evitando, pero el detectivo es ya en el momento que se refleja el error. Sin embargo, por razones obvias, es un poquito complicado, pero cuando establecemos ya todo ese mecanismo y metodología ya aprobada, entonces se nos facilita ese proceso. Luego seguimos con los riesgos residuales. El riesgo residual es aquel que siempre queda, aún apliquemos la medida de control que apliquemos, siempre queda un pequeño riesgo y es al que se le llama riesgo residual. Es decir, luego que nosotros aplicamos todos los controles, todas las medidas de control, entonces ese riesgo que permanece siempre es el que se le llama riesgo residual. Que siempre va a estar ahí presente porque los riesgos no se mitigan 100%. Visto esto, ahora continuamos con la diapositiva número 11. Número 11, donde aquí vamos a ver los factores de riesgo. Estos factores pueden ser internos y externos. Por ejemplo, un factor interno puede ser empleados disgustados, empleados con falta de conocimiento, puede ser que en la empresa haya una falta de políticas y procedimientos, falta de liquidez y muchos otros aspectos que se dan dentro de la organización que son factores de riesgo. Pero también las empresas tienen riesgos que son de factores externos. Por ejemplo, lo que son catástrofes naturales. Por ejemplo, nadie puede evitar de que de repente haya un terremoto, un incendio u otros elementos. Cambio político, puede ser que en ese cambio político surjan nuevas políticas y nuevos estándares que me afecten a mí como organización. Entonces son elementos a considerar. También está el factor económico, por ejemplo, me suben la tasa del dólar, la tasa de interés, etcétera. Son factores externos a mi organización que si se materializan son factores de riesgo y que me afectan grandemente. También están a nivel de mercado, competencia, etcétera. Son riesgos que están ahí. Visto esto, podemos pasar a la diapositiva número 12. Dentro de la clasificación de riesgo, y aquí sí es importante estos elementos. Mucha gente pregunta, pero ¿por qué si vimos los riesgos inherentes, vimos los riesgos de detección, los residuales? ¿Por qué nosotros tenemos que además clasificar los riesgos? Sencillo. Es importante la clasificación de los riesgos porque esto nos va a permitir focalizarnos en torno a dónde se está originando el riesgo. Por ejemplo, si se origina un riesgo tecnológico, ya nosotros sabemos como organización cuáles son los recursos, cuáles son las estrategias y cuáles son los elementos a considerar para nosotros tratar esos riesgos tecnológicos. Pero lo mismo si el riesgo es financiero, económico o de reputación, legal, laboral, etc. Por ejemplo, si sabemos que nosotros tenemos riesgos de reputación o se materializa un riesgo de reputación, lo más prudente es que nosotros nos acerquemos o tengamos estrategias ya restablecidas con el Departamento de Relaciones Públicas. O también quizás tenemos un departamento de manejo de crisis que nos va a permitir entonces mitigar ese riesgo de reputación. Lo mismo si sucediera con un riesgo legal, financiero, es decir, ya cuando nosotros clasificamos esos riesgos, ya nos focalizamos y nos enfocamos a cómo tratarlos. Visto esto, podemos pasar a la diapositiva número 13. En este escenario, luego que nosotros ya identificamos los objetivos, riesgos, controles
y tenemos ya todo un esquema establecido, entonces ya ahí nosotros determinamos qué vamos a hacer con esos riesgos, que ya lo identificamos, ya lo valoramos y todo eso. Lo mitigamos, los transferimos o lo asumimos como organización. Por ejemplo, si cuando identificamos riesgo, nosotros decidimos mitigarlo, entonces significa que vamos a aplicar la medida de control. Eso puede implicar una serie de elementos: personal, tiempo, recursos, actividades adicionales en el día a día del trabajo, a los fines de mitigar ese riesgo. Pero ¿qué sucede? Es posible también que yo como organización diga, mira, con el personal que tengo actualmente, no me es factible asignarle más actividades, más trabajo, más procesos para mitigar un riesgo. Yo lo que puedo hacer es transferir ese riesgo a un tercero. Por ejemplo, está el caso del outsourcing. En el caso, por ejemplo, de los seguros, cuando nosotros aseguramos una edificación, cuando aseguramos un coche, por ejemplo, lo que estamos haciendo es transfiriendo el riesgo a un tercero. Ahora bien, también se puede dar caso de que yo no, como organización, no esté en la disposición o en la actitud de mitigar un riesgo, ni tampoco tenga los recursos de transferirlo. ¿Qué hago entonces? Lo asumo. Ahora, mucho cuidado con asumir los riesgos. Estamos diciendo que la empresa está desprovista, de que la empresa no tiene garantía de nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no es factible, no le ha sido factible a esa organización mitigar esos riesgos transferidos, simplemente lo está asumiendo. Entonces significa que la empresa está vulnerable, muy vulnerable, ante cualquiera de esos factores que mencionamos ahorita, factores de riesgo internos o externos, a que en algún momento se puedan materializar. Entonces es importante estos elementos de que se puedan entonces sencillamente, claramente establecer cuáles son las medidas que se van a tomar. Visto esto, entonces pasamos a la diapositiva número 14. En esta diapositiva, otro elemento importante en la evaluación y valoración de riesgo es el establecimiento de valores para determinar cuándo un riesgo es bajo, cuándo un riesgo es medio o cuándo un riesgo es alto. En este ejemplo, nosotros seleccionamos valores. Sin embargo, cada organización, cada empresa puede determinar distintos valores. Puede ser que sea 5, 10, 15, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 20, 40, 60, 15, 30, 45, etcétera. Eso no importa. Cada organización lo puede hacer independientemente. Simplemente hacen su análisis, su levantamiento y determinan cuáles son los mejores valores que le pueden a ellos dar una voz de alerta para mitigar riesgo. Así que eso puede variar. Y como le decía, del impacto que podía ser cuantitativo y cualitativo, el cuantitativo son los valores numéricos y lo cualitativo es si alto, medio o bajo. A eso me refería en principio. Entonces, ahora pasamos a la diapositiva número 15. ¿Qué vemos aquí? La probabilidad. Acuérdense que más arriba nosotros definimos el término probabilidad. ¿Qué dijimos? Que era la posibilidad de la ocurrencia de un riesgo. Entonces, si era la posibilidad de la ocurrencia de un riesgo, aquí nosotros también determinamos valores a la variable. Por ejemplo, puede ser 5, 10, 15, como está aquí. Por igual, esos valores, la empresa también puede variarlo. No tiene que ser 5, 10 o 15. Eso puede variar de uno a otro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, establecimos en este caso que el valor 5 era cuando era era poco probable de que ocurra ese riesgo. Le establecimos un valor 10 cuando es probable y un valor 15 cuando es muy probable. Mucha gente me pregunta también por qué se establece un número y por qué se establece un texto, por así decirlo. Lo que pasa es que para el cálculo de la fórmula se necesitan números, pero para el mejor entendimiento de esa probabilidad, incluso para cualquier reportería, cualquier mensaje, se hace mucho más fácil el texto, porque cuando ya usted le dice, mira, ese riesgo muy probable de que ocurra, la gente lo entiende más fácil que decir ese riesgo es un 15, por decir algo. Entonces, por eso se establecen esas variables de probable, muy probable y probable, pero sin embargo, para el término de cálculo,
fórmula, entonces sí necesitamos esos numeritos. Por eso es que están ahí y lo planteo porque hay mucha gente que lo pregunta. Pasamos a la diapositiva número 16. Aquí, en esta parte, pasamos a la diapositiva 16. En esta parte, hace un rato mencionábamos lo que era el peso, los valores del peso. Igual que todo lo que dijimos ahorita, estos son números que cada empresa, cada consultor, cada especialista en riesgo puede establecer. 1, 2, 3, 4, 5, puede ser 5, 10, 15, 20, 25, así sucesivamente. Eso es variable y cada empresa, cada especialista puede variarlo. ¿Qué es lo importante aquí? Sí, establecer, como dijimos ahorita, que el peso es lo que me indicaba a mí, el alcance del riesgo, o sea, dónde se materializan los riesgos. Por ejemplo, aquí tenemos que si un riesgo se materializa solamente en una oficina, yo le doy un valor 1. Pero si se especializa en una región, yo le doy el valor 3. Pero si en la empresa entera, yo le doy un valor 5. ¿Qué significa esto? Que yo estoy ya desde el punto de vista de los análisis y desde el punto de vista de lo que son la valoración real de riesgo, ya estoy estableciendo puntualmente dónde es que ese riesgo me está afectando. Y eso entonces me va a dar unos datos más objetivos. Y eso se lo voy a explicar ahora cuando veamos más adelante la fórmula de cómo se calculan los riesgos. Vamos a decirle por qué estos valores y por qué es necesario que se establezca el peso. Desde el punto de vista y según la experiencia ya que tenemos en esta parte. Podemos pasar a la diapositiva número 16. En el caso de la fórmula, aquí tenemos ahora mismo 2 fórmulas, pero existen otras. Estas paredes son de las más utilizadas. La fórmula 1 indica R igual a I por P. Pero, ¿qué es R? R es el riesgo, la I el impacto y la P la probabilidad. Si decimos que entonces impacto es igual a 5 y probabilidad igual a 10, si multiplicamos 5 por 10, decimos que eso es 50. Entonces ahí yo determino si qué tan alto, bajo, medio ese valor de acuerdo ya a lo que previamente se haya determinado en cuanto a la valoración. ¿Qué resulta con esta primera fórmula? Que no es tan objetiva como la anterior. No es tan objetiva como la anterior, como la siguiente que le vamos a mostrar, perdón, porque esto me engloba y me da el mismo valor, no importa que el riesgo se materialice en una oficina como en la empresa entera, entonces no puede ser. Lógicamente no es que esté mal, pero los datos que me está dando no son tan objetivos. Entonces, por eso me inclino más por la fórmula número 2, que es la que dice R es igual a I más P entre 2 por P, donde I es el impacto, P es la probabilidad y el P es el peso. Dado esa fórmula, yo puedo tener valores más objetivos en función del nivel de riesgo y en función también del alcance del riesgo. O sea, que me inclino más. Donde, como decía, I es el impacto, P es la probabilidad, P es igual a peso y R es igual a riesgo. Seguimos con la diapositiva 18. Dentro ya vimos una serie de terminología. Ahora bien, en cuanto a objetivos, vemos que también igual lo clasificamos. Por ejemplo, tenemos aquellos que son operativos, estratégicos, tecnológicos, económicos, comunicacional. Al igual que la vez anterior, la idea de clasificarlo es que podamos ya focalizarnos qué tipo de objetivo es estratégico, es operativo, es tecnológico. Entonces ya eso nos va a permitir igual tener una claridad de cuáles son esos elementos que a nivel de objetivo la empresa tiene, no importa si es estratégico o son ya particulares. Lo que quiere decir que eso va a permitir entonces poder, al momento de que se le vinculen los riesgos a esos objetivos, poder establecer dónde se está originando ese problema. Pero también al momento de que queramos hacer reporte, informe, también se nos facilita bastante el poder utilizar todas estas informaciones. Ahora pasamos a la diapositiva
número 19. En este contexto, también es bien importante conocer la propiedad de un objetivo. En este caso tenemos un código, un tipo y objetivo estratégico. ¿Qué significa este esquema o este diagrama que estamos viendo ahí? La codificación es importante porque nos permite, como decía, diferenciar un código de otro o de un tipo de otro. Por ejemplo, y eso varía también en la organización, puede ser que yo determine, mira, todos los objetivos tecnológicos van a tener un código, todos los estratégicos van a tener un código. O individualmente cada objetivo va a tener un código. Eso lo determina también la empresa según lo que más le convenga. Y en cuanto al tipo, ciertamente, nosotros ahí lo podemos decir si el tipo es operacional, si es tecnológico, etcétera. Y en cuanto al objetivo estratégico, yo cuando elaboro mis objetivos particulares y operativos, debo de indicar qué objetivo estratégico estoy impulsando, porque es donde se puede ver si realmente mi departamento, si mi proceso están alineados a los objetivos estratégicos de la organización. Esa es la importancia de poder vincular estos elementos, porque ya la empresa se logra ver dónde esencialmente se está impulsando y de dónde se está impulsando mis objetivos estratégicos como empresa y de dónde viene. Entonces, por eso ese esquema tan importante en ese sentido. Bueno, ahora seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí, en el caso de los controles, los tipos de controles, tenemos tres tipos: preventivo, detectivo y correctivo. El preventivo son todas aquellas medidas de controles que se elaboran para evitar que un riesgo se materialice. Mientras que los detectivos son aquellos que se elaboran para identificar o detectar aquellos riesgos que se han materializado o están por materializarse. Y por su lado está el correctivo. El correctivo me indica a mí cuáles son esos controles que, si el riesgo se materializa, cómo yo debo responder ante ello. Es decir, si se materializa un riesgo, cómo yo lo corrijo, cómo yo mejoro eso. Entonces ahí entra todo lo que son los controles correctivos. Hago un paréntesis también aquí en este concepto, porque a veces la gente se confunde entre los tipos con el tipo de alcance del control, donde tenemos controles que son claves y controles compensatorios. Este otro elemento que trae confusión casi siempre en las empresas y en las personas. Para poner un ejemplo y entrar en contexto de lo que sería estos dos tipos de controles, imaginémonos en nuestra casa, que nosotros, por ejemplo, tenemos las puertas. Las puertas vienen siendo nuestros controles claves para que no nos roben en nuestra casa, que ese sería el riesgo. Pero ¿qué resulta? Sabemos que la puerta no es suficiente, entonces de repente ponemos vela en todo alrededor de la casa, ponemos cámara de vigilancia, etcétera. ¿Qué significa eso? Que esos controles son compensatorios. Esos controles me compensan y me da mayor fortaleza a mi recurso, a mi control clave, que es la puerta de mi casa. Entonces, más o menos, este ejemplo es claro para diferenciar lo que es un control clave y un control compensatorio. Entonces, visto esto, pasamos a la diapositiva siguiente. En el caso del control, aquí están las propiedades de control y también están con ejemplos. Por ejemplo, tenemos el código, le pusimos CTRL TI01, le pusimos un nombre a ese control que es mantenimiento de base de datos, le pusimos un tipo que es preventivo, recuerden que hablamos preventivo. La frecuencia de la ejecución, decimos que debe ejecutar semanal. ¿Y por qué importantes son estos datos? Sencillamente porque al momento de nosotros hacer las evaluaciones,
de la efectividad de ese control, verificamos si realmente se está ejecutando semanal y si ejecutarlo semanal es realmente efectivo, porque de repente es posible que en vez de semanal se debe ejecutar diario o quincenal, no sé, eso va a depender de cómo se hagan los análisis, lo que significa la importancia de poder poner todos estos datos. En el caso del método de control, aquí es automático, pero puede ser manual o puede ser combinado entre automático y manual. En cuanto al beneficio, los beneficios pueden tener varios. En este ejemplo pusimos prevenir errores. Son parte de la propiedad de un control que se establecen y que a la vez estas propiedades nos dan una serie de informaciones que nos van a permitir entonces hacer los análisis y las evaluaciones correspondientes y a partir de ahí determinar la efectividad de un control. Entonces, visto esto, podemos pasar a la diapositiva número 22. Aquí en esta diapositiva lo que estamos mostrando es una matriz de levantamiento de riesgo, identificación, levantamiento de riesgo. ¿Qué significa? Al momento de nosotros poder básicamente implementar un sistema de gestión de riesgo en una organización, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificarlo. Lógicamente hay otros pasos previos que se dan, pero básicamente estamos en esta etapa que es la identificación. En esta matriz se puede ver un ejemplo donde hay un área que se llama tecnología, tiene un proceso que se llama BACO, a ese proceso le identificamos dos objetivos. Esos objetivos son diferentes, uno es tecnológico, otro operativo, y cada uno de ellos, fíjense cómo me impulsa un objetivo estratégico. Me dice que el primer objetivo está para eficientizar las operaciones de la empresa y el segundo para aumentar la cobranza de la empresa. Es decir, el hecho de yo establecer esos objetivos operativos del área de tecnología me impulsan unos objetivos estratégicos que lo ha trazado la organización, pero que a lo mejor lo hace directamente otro departamento, como es, por ejemplo, en el caso del aumento de la cobranza. A lo mejor hay un área de cobro o un área comercial que es la que se dedica a esa parte. Sin embargo, yo como tecnología empujo y colaboro para que ese objetivo se logre desde mi perspectiva de área tecnológica. Pero ¿qué resulta? Una vez que se identifican esos objetivos, yo debo entonces identificarle cuáles son los posibles riesgos que existen que de materializarse me impiden el logro de mis objetivos operativos o particulares y por ende también me dificultan el logro de los objetivos estratégicos. Por eso es que este concepto de riesgo a nivel de empresa es bastante importante para garantizar de que la subsistencia de la empresa y garantizar la fluidez de la empresa y la liquidez de la empresa incluso. Por eso la importancia del manejo de riesgo. Entonces, por ejemplo, ahí identificamos un riesgo que es fallo en la librería de BACO, como el proceso de BACO. Identificamos un riesgo que es fallo en la librería de BACO. Es un tipo tecnológico, de riesgo tecnológico. Y aquí sí hay dos elementos importantes, causa y efecto. La causa es importante porque cuando establezcamos la medida de control, tenemos que orientarnos a qué me puede causar ese riesgo. Por ejemplo, en este caso, la causa es falta de mantenimiento a la librería de BACO. Un efecto que el sistema no tenga respaldo, y también otro efecto es que no tenga sistema disponible en caso de que pase un evento. Fíjense cómo le di un valor 10 de impacto, una probabilidad 5 y un peso 3. Eso me dio 22.5. Como yo establecí mi metodología de que a partir de 20, 19.99 me daba alto, fíjense cómo automáticamente me queda en un valor alto el nivel de riesgo, el impacto. Luego que identifico esos riesgos que de materializarse me impiden el logro de mis objetivos, entonces establezco lo que son las medidas de controles o los controles. En este caso, un control es el mantenimiento de la librería de BACO. El tipo es preventivo, se clasifica como un control tecnológico. La frecuencia es semanal y el origen del control es una norma interna. Importante también establecer de dónde viene ese control para poder sustentar y tener un aval de por qué yo estoy aplicando eso. ¿Qué beneficio yo tengo al aplicar ese control? Prevenir errores operativos y tecnológicos. Y que a su vez eso me empuja entonces el logro de mis logros estratégicos en la empresa. Ahora continuamos con la diapositiva número 23.
En esta diapositiva vamos a ver o a mostrar lo que es el esquema general de riesgo, lo que es la implementación de riesgo. Empieza empresa, departamento, proceso, objetivos, riesgos, controles y procedimientos. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber esa jerarquía para la implementación de un sistema de riesgo. O sea, yo tengo que tener en cada departamento, yo debo identificar cuáles son los procesos que hace ese departamento. A cada uno de esos procesos tengo que identificarle sus objetivos. A cada objetivo debo identificarle los posibles riesgos. Y luego a cada riesgo debo identificarles cuáles son los diferentes tipos de controles que me pueden mitigar esos riesgos. Y finalmente establecer procedimientos de revisión, de auditoría, etcétera, para evaluar la efectividad de esos controles, evaluar que no se ha mitigado ningún riesgo y evaluar en caso de el cambio que puede surgir en un riesgo. Es decir, un riesgo que puede ser alto hoy, luego de que yo aplique mi medida de control, puede ser que sea medio, o un riesgo que hoy es bajo, puede ser que por algún factor de lo que mencionamos ahorita, sea luego alto. Entonces también es cíclico el mantenerse revisando todo eso. Entonces, para eso se establecen una serie de procedimientos que me conllevan entonces a poder mitigar y a implementar mi sistema de riesgo. En ese sentido, entonces ahora pasamos a la diapositiva número 26. Entonces, resumiendo todo lo que hemos planteado en esta clase magna, para implementar un sistema de gestión de riesgo es muy importante conocer la organización, conocer cuáles son esos factores externos e internos, conocer el personal, hacer una serie de metodologías como lluvia de ideas, puede ser a través de entrevistas, cuestionarios, observaciones, y muchísimas técnicas que existen, todo lo que son la jerarquía de la empresa, o sea, todo, conocer la diferentes departamentos que tiene, etcétera, los procesos y demás, hay que conocerla bien. Luego que usted conoce su organización, comienza entonces a identificar los procesos, el objetivo, riesgo, establecer la medida de control y la parte última, que es la revisión y auditoría que están establecidas en los procedimientos. Todo este esquema general es el que se puede perfectamente implementar en un sistema ya de gestión de riesgo. Es importante valorar todo esto. Luego continuamos con la diapositiva siguiente. Este elemento que vamos a ver ahora es un elemento muy interesante porque al momento que se quiere implementar un sistema de riesgo en una empresa de gestión de riesgo, la gente dice, pero ¿de quién es la responsabilidad de implementar el sistema? ¿Quién empieza? ¿Quién le corresponde el proyecto? ¿Quién lo va a liderar? ¿Quién va a monitorear todo lo que surja de ahí? Entonces, es elemental. El mayor responsable de la máxima autoridad es quien tiene que velar por todo, porque al final, todo lo que conlleve la problemática de riesgo, a quien más afecta al final es arriba, a la máxima autoridad, a los dueños, al consejo de administración, etcétera. Luego viene la primera línea, que son directores y demás. Luego siguen los mandos medios, que son gerentes, encargados, departamentos, etcétera. Y finalmente el personal operativo. Al final, la responsabilidad de la empresa completa, de todo el personal. Sin embargo, la mayor responsabilidad recae en la máxima autoridad, que es quien tiene que velar de que el sistema de riesgo que se implementó fluya y con él se logren los resultados esperados. Entonces, por tanto, es importante esta parte porque muchas veces se piensa que solamente sería responsabilidad de uno u otro. No, es todo la organización. Entonces, de mi parte ya podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que sería interesante entonces. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, pues ya Sí. que hemos terminado, muchísimas gracias, Rolando, por esta clase. Realmente se ve que es algo que haces día a día en tu trabajo. ¿Tú evalúas estos riesgos? ¿Estás a cargo? Sí, claro. Bueno, nosotros somos un departamento donde cada equipo de trabajo se focaliza en un área. En mi caso particular, yo trato directamente con todos los riesgos tecnológicos de la empresa donde trabajo. Hay otro equipo que se vincula con otro tipo de riesgo. Y al final, entonces, hacen un merge en todo eso para complementar lo que son la gestión del sistema de riesgo. Perfecto, sí, 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 se ve este gran dominio de tema y por supuesto en la clase, en esta parte de la clase de los números y de las fórmulas que pueden resultar Sí, un poco tediosas, ¿no? sí, Pero son exactas, bueno, no exactas, pero sí nos da un número muy aproximado de estos riesgos, porque también algo que tocabas, no solamente, sí, cuando pensamos en riesgos es riesgos financieros, ¿no? Riesgos que hay en la operación, pero por pérdida de dinero, pero como decías, estamos trabajando y ¿qué pasa si hay un temblor? Que no está tan lejos de pero, pasar, sí, ¿no? sí, Si hay un incendio por las empresas que están a un lado, ¿cómo enfrentamos eso? ¿No? Y sí. ¿Cuáles son los niveles de respuesta que nosotros tendríamos si se materializa alguno de esos riesgos que ya mencionamos o cualquiera de cualquier otro tipo que tal vez no mencionamos aquí, pero que están ahí latentes? Y algo importante, muchas veces los riesgos los vinculamos solamente a empresas, pero también los riesgos son inherentes a nosotros. Nosotros caminamos por ahí o estamos transitando y también hay una serie de riesgos que están ahí. Entonces nosotros, conscientes de ello, que debemos tomar las medidas correctivas, las medidas de control para evitar que se materialice con nosotros. exacto, era lo que decíamos en la semblanza de tu clase, ¿no? El riesgo está en todas partes, Sí, desde nuestra casa, si hay una sí. inundación, ¿no? Si hay manifestaciones, lo pensamos muy catastrófico, pero es que es algo que sin duda puede pasar y qué tan preparados estamos para ello. Sobre todo, eso es la parte más importante. Sí. Perfecto. Bueno, pues mira, esta era como lo que yo te quería compartir, ¿no? Desde que me abriste este panorama de cómo entonces los riesgos pueden ser por varios factores y pues cómo mitigarlos, que era la finalidad de la clase. Sí. Ahora me gustaría que tú nos platicaras un poco, ¿no? Para todos los alumnos que nos ven ahorita, que a lo mejor sí están aquí en México y todo, ¿cómo es la vida de un estudiante de UTEL desde el otro lado, bueno, al sur del continente? Bueno, es una experiencia realmente maravillosa porque existe una flexibilidad enorme, una calidad en cuanto a lo que son las clases y los maestros, los tutores, en cuanto a lo que es el seguimiento. Por ejemplo, a veces si uno se descuida, mira, que le mandan alternativas, llaman, se comunican con uno por diferentes vías. Entonces, eso de alguna manera nos ayuda a lograr los objetivos que todo estudiante busca. De verdad, y yo puedo dar fe de lo que estoy diciendo porque he estudiado en otras universidades, presenciales incluso, y debo decir que este método es más eficiente por muchas razones. Uno, a veces uno en las aulas, uno es más tímido, uno aunque no sepa, no pregunta. Por aquí podemos preguntar por correo, por chat, y no tenemos ninguna vergüenza. Otra, si no podemos asistir a una clase en la presencial, ya perdiste. Pero con este método, si no puedo asistir, bueno, ahí está en clase grabada, puedo verla cuantas veces yo quiera. Entonces también eso es una garantía para mí. Y otro elemento que básicamente nos hace profesionales con mayor calidad y es que nosotros como hay un método en línea y somos conscientes de que debemos tener un poquito mayor de esfuerzo con nuestras actividades y demás. Eso nos hace que aprendamos más y seamos profesionales de más calidad. Eso es algo que yo puedo darlo como fe testimonio porque, como dije, estudié en un método presencial, duró un tiempo y también ahora en línea y me quedo con este método definitivamente. Perfecto, muy bien, pues qué bueno que escuchar toda esta experiencia tan gratificante para ti, porque además, bueno, era algo que platicábamos antes de iniciar la clase, pero para tus compañeros, Rolando ya terminó su carrera, ¿no? Ya es egresado de nosotros y estará en Sí, nuestras próximas graduaciones, veremos en cuál, sí, pero
tú, como dices, eres testigo de algo que ya concluiste y que sin duda en el camino te encontraste con muchos retos, ¿no? Sí, muchos retos y usted me facilitó enormemente la vida y aparte que me facilitó, me garantizó calidad, conocimiento y ya soy otra persona en el antes y el después de usted, definitivamente. Perfecto, muy bien, pues gracias por acompañarnos, gracias por darnos esta clase, Rolando. Qué bueno, ya ven, UTEL en todas partes del mundo, eso es lo que hacemos y desde Clases Magna eso es lo que queremos, mostrar el talento de nuestros alumnos, ver que están en todas partes, porque de hecho pues vamos a estar teniendo estas sesiones con alumnos de diferentes partes de la República, contigo desde de la República Dominicana y desde otras partes del continente, así es que nos da mucho gusto que nuestro conocimiento llegue a cada rincón. Muchas gracias, de verdad, muy agradecido. Bueno, nos vemos la próxima semana en Clases Magnas. Hasta luego. Hasta luego.